Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. 7:40 de la mañana. Bueno, estamos en comunicación con el señor Diego Picardo. Él es economista, analista internacional. Diego, muchísimas gracias por atenderme. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar hablando con usted. Bueno, gracias. Los gobernadores del FMI aprobaron una histórica asignación de derechos especiales de giro equivalente a 650.000 millones de dólares, un número que prácticamente no entra en ningún lugar. ¿Por qué no nos comentás un poquitito de qué se trata esto? ¿Por qué tanto dinero vuelcan a la economía global? ¿A qué refiere esto? Bueno, el FMI, como dijiste muy bien, va a destinar 650.000 millones de dólares a todas las economías que componen el FMI respecto a su participación en el fondo. Es decir, nosotros al tener una participación del 0,7% nos tocan alrededor de 4.500 millones de dólares. Okay. Esto con el destino de apoyar financieramente a todas las economías que fueron golpeadas por la crisis de la pandemia y bueno, seguimos con ese discurso. Sí. Entonces, nosotros recibimos estos 4.500 millones de dólares. Sí. Y el oficialismo está, por un lado, diciéndole al ministro que usemos esta plata para la campaña, porque estamos en campaña electoral y lo que menos vamos a hacer nosotros es pagarle al fondo. ¿Qué vamos a pagarle al fondo con esta plata? Vamos a usarla para obra pública y todas esas cosas. Y el mismo oficialismo que dice, no, pará, vamos... el oficialismo más del lado del ministro de Economía, sí, que dice, mira, yo tengo que pagarle 4.500 millones de dólares, o sea, el número justo al fondo. Y ustedes no me dejaron negociar durante todo el año porque querían que el acuerdo con el fondo lo hagamos después de las elecciones, así no tenemos que hacer los deberes que nos va a pedir el FMI. Entonces, como no me dejaste negociar, le tengo que pagar al fondo. Entonces dejaron aunque sea usar este dinero para pagar la deuda con el fondo, que tengo justo 4.500 millones de dólares, y negocio post elecciones el acuerdo con el FMI y cerramos ahí el tema, porque no ahora digamos, con... entiendo perfectamente a dónde va el punto. Ahora, digamos, lo razonable sería, porque ¿de dónde vamos a sacar si no los 4.500 millones de dólares? O sea, lo razonable sería utilizarlo, este dinero, para pagarle al fondo. Que ni lo manden, ¿no? Eso sería lo que tiene sentido común. Nos ahorramos la comisión de la transacción, aunque sea. Claro. Sí, lo ideal, mira, nosotros podríamos haber negociado con el FMI desde que cerramos la negociación con los bonistas, es decir, en agosto del año pasado. Sí. Nosotros podíamos haber iniciado la negociación con el FMI y haberla cerrado en marzo, abril, mayo con toda la furia. Sí. Y eso que nos hubiese permitido refinanciar el pago con el Club de París de mayo. O sea, al final refinanciamos gran parte, pero pagamos 420 millones de dólares. Y habernos ahorrado, no, porque hay que pagarlo más adelante, pero sí, refinanciado también los 4.500 millones de este semestre. Entonces, con esa refinanciación liberás todos los pagos de deuda de este año a organismos internacionales y puedes usar la plata que te están destinando ahora el FMI para las reservas. Claro. Porque nosotros no tenemos reservas, tenemos apenas pudimos en este primer semestre pudimos comprar gracias al campo, porque hubo unos precios de los commodities fenomenales. Y gracias a esos precios el campo liquidó, tuvo una cosecha prácticamente récord, no por cantidades, sino por precio. Sí. Entonces, eso es lo que pudo... Bueno, vos lo sabrás más que yo. Bueno. Entonces, más allá de este superciclo de precios, nosotros el año que viene vamos a estar en la misma situación que tuvimos a principio de año. Vamos a tener pocas reservas, tensiones de tipo de cambio, y el Banco Central va a querer mantener un sendero estable de tipo de cambio, tal vez pisando un poco más el acelerador post elecciones, sí, para que no se aprecie el tipo de cambio. Entonces vas a necesitar reservas que nos hubiesen venido muy bien, estos 4.500 millones,
que vamos a tener que destinar a usar al fondo por la ideología del gobierno de no acordemos con el fondo porque tenemos elecciones. Sí. Diego, te hago una pregunta. ¿Estos derechos especiales de giro, hay que devolverlos? ¿Hay que devolverlos? No. Son, digamos, es como cuando en tu cumpleaños te cae tu tío y te regala 3.000 pesos así de onda. Sí. No los tenés que devolver, son prácticamente un regalo, por eso lo podemos usar para pagar deuda y le viene bien de esa manera al discurso del gobierno de que, bueno, nos estamos desendeudando, como usted decía. El Instituto Patria dice que este dinero es fungible, o digamos, que se puede utilizar para gastos. Digamos, esa es la, digamos, el ala dura está diciendo, no, usémoslo para hacer, no sé, política. Sí, eso, por ejemplo, Guzmán lo que puede decir es, bueno, usemos los 4.500 millones de derechos especiales de giro para gastos corrientes, sí, obra pública y todo eso. Pero bueno, lo que iba a gasto corrientes, ahora pasámelo para pagar la deuda con el FMI. O sea, claro, es como estás cambiando $1 por $1. Es lo mismo. Sí. Como es fungible, vos puedes usar la plata que te llega del fondo para gastos sociales y la plata de gastos sociales para pagar el fondo. Entonces, ¿qué dólar uses para pagarle al fondo? No importa, sino que sea $1. Sí, tal cual. Así que, digamos, cualquier acuerdo seguramente va a ser después de las elecciones. O sea, por ahora no vamos a tener novedades porque, digamos, están pensando que el fondo nos va a exigir y eso no quieren que pase antes de las elecciones. Esa vendría a ser la lectura. Sí, la lectura es que va a haber un acuerdo post elecciones y no tiene que ser muy tarde el acuerdo. ¿Por qué? Porque en enero del 2022 tenemos un vencimiento de $700 millones del FMI, sí, de capital. En febrero tenemos un vencimiento de $300 millones. Y marzo hay un vencimiento impagable, de alrededor de $2.000 millones. Es decir, tenemos un límite de marzo y es muy costoso patearlo a enero y febrero porque tenés entre los 2 meses un vencimiento de $1.000 millones. Claro. Entonces, lo tenés que ir cerrando en diciembre, porque o ir pidiendo permitime negociar sin pagarte enero y febrero, y negociamos bien esos 2 meses, no sé, un acuerdo así, pero ya lo venimos pateándose tanto que no sé si ya como decimos, los gobernadores del fondo ya deben estar podridos de que les terminemos pidiendo unos meses más de tiempo, porque venimos siempre haciendo lo mismo. Diego, además no, digamos, no es que el gobierno los trate de manera amable, ¿no? Me da la impresión de que encima el gobierno es bastante esquivo en cuanto a buena predisposición para con el fondo y, digamos, para con Estados Unidos y demás, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto? No, totalmente. Pensá que hasta a un funcionario del FMI le cayó una denuncia en el gobierno. Cuando denunciaron a Macri por haber, no me acuerdo por qué era la denuncia, pero por haber sacado el préstamo con el FMI, también entraba en la denuncia funcionarios del FMI. Imagínate que la predisposición a ayudarnos cada vez va un poco, a ayudarnos a negociar, a dar estos waiver, como se dice, de deuda en enero y febrero, va a costar. Sí. Y además después la bancada oficialista del Senado tira una declaración diciendo que no hay que pagarle al FMI y esas cosas. Y justo cuando el ministro estaba hablando con todos los ministros de economía de Europa, no, la verdad un desastre cómo se manejó el tema del FMI. Sí, complicado. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo por este contacto, muy claro tu locución, gracias. Bueno, un placer, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo grande. Era el señor Diego Picardo, digamos, consultor, economista, analista internacional de la Fundación Libertad y Progreso.